Vamos a estudiar hoy dos parábolas del grano de mostaza y de la levadura. Seguimos en el capítulo 13 de Mateo. Mateo, en este capítulo lo que hemos visto es una serie de parábolas que son parábolas del reino, parábolas que nos ayudan a tener un entendimiento y a tener un conocimiento más sobre el reino de Dios. Entonces, como les decía, son dos parábolas, realmente son muy cortas, realmente son 3 versículos, o sea que son muy cortas. Pero igualmente vamos a escurrirlas, vamos a meternos un poquito más profundo en estos 3 versículos y vamos a escudriñar qué es lo que podemos sacar de ahí. Es corta, pero vamos a meternos un poco. Entonces dice el versículo 31 y 32 de Mateo 13. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Versículo 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. De las parábolas que hemos estudiado, de los estudios que hemos hecho sobre las parábolas, empezamos con los propósitos de las parábolas, los propósitos que Jesús tenía en las parábolas, la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la semana pasada, y hoy la parábola del grano de mostaza y la levadura. En todas estas parábolas hemos podido ver que Jesús ha hecho un énfasis en 2 clases de oyentes. El que la oye, que oye la palabra y la atiende, y el que solamente la oye. Hoy no es la excepción. En estas 2 cortas parábolas veremos cómo la obra del mensaje puede crecer en una persona, pero también cómo el pecado hace que esa persona se contamine con gran rapidez. Vamos a ver lo bueno y lo malo. La semilla de mostaza y la levadura representan los aspectos extensivos e intensivos, externos e internos, objetivos y subjetivos del cristianismo. Una pequeña porción de la palabra de Dios puede llegar a producir una gran obra en una persona. Igualmente, una pequeña porción de maldad, una pequeña porción de pecado en una persona, contamina todo el ser en muy poco tiempo. Yo quiero que vamos dimensionando esto y vamos cogiéndola como un mensaje para cada uno de nosotros. Interioricemos esto. Normalmente, estas 2 parábolas, eh, eh, los eruditos, los estudiosos, los ministros, lo toman como el crecimiento de ese grano de mostaza, como crecimiento de la iglesia a nivel mundial, crecimiento de una congregación como tal, crecimiento en número externo, en número de personas. Y la levadura lo toma como el crecimiento o el impacto que puede hacer el evangelio en una persona, lo rápido que puede llegar a cambiar esa persona. Pero si nos ponemos a pensar, yo me ponía a pensar, bueno, listo, está bien, ¿cierto? Pero ¿cómo iríamos, como irían los pelados hoy en día? ¿Cómo vamos ahí? O sea, nosotros, ¿qué tendríamos, qué parte tendríamos ahí?
conoceríamos que la iglesia empezó, que el evangelio empezó y que se expandió y todo muy bueno, ¿cierto? Pero cuando ya nos metemos de lleno a las parábolas, a estas dos parábolas como tal, entonces vamos a ver eh, que podemos extraer algo más importante para nosotros. El conocer que el Evangelio se extendió, listo, va, es maravilloso, es fabuloso. Sería como un conocimiento de extra que nosotros tendríamos. Listo. Pero de ahí, ¿cómo vamos nosotros? Entonces es lo que vamos a mirar. Entonces la parábola del grano de mostaza. El reino de los cielos es semejante a, primero, un grano de mostaza. Los que pues no conocíamos un grano literalmente físico, pues es así de grande. Y puede llegar a producir un árbol frondoso, un árbol muy grande. Cuando la parábola habla del reino de Dios que hemos estudiado hasta ahora, estas parábolas que estamos estudiando hablan sobre el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo tenemos nosotros influencia o el Señor qué es lo que quiere enseñarnos cuando habla del reino de Dios es semejante a? Ese reino que Dios vino a poner aquí en la tierra, que Dios vino, que el Señor vino a establecer aquí en la tierra, ese reino no era como lo pensaban sus seguidores. Esos seguidores lo que querían era un rey que los liberara de la esclavitud del Imperio Romano. Querían un rey guerrero, un rey de esos que vemos con todo su poder y que tumba a otros reyes o a otros gobernantes. No, entonces ese reino no es el que ellos pensaban. Su reino no es de este mundo, les dijo Jesús. ¿Recordamos? Les dijo Jesús cuando estábamos estudiando el Evangelio de Juan. Mi reino no es de este mundo, su reino es espiritual. Entonces, si su reino es espiritual, ¿cómo es que nosotros lo tenemos que tomar? ¿Cómo es que nosotros lo tenemos que entender? Lo tenemos que dimensionar en el espíritu. Nuestro entendimiento tiene que ser espiritual. Recordemos que esto se trata, todas las escrituras se tratan, es de la obra de salvación, la obra que Dios estipuló, la obra que Dios programó, que la obra de Dios de nuestra salvación, para que nosotros podamos estar cerca de Él, ahora y por la eternidad. Entonces, así es que nosotros tenemos que entender la palabra, así es que nosotros tenemos que dimensionar las escrituras, donde en su reino espiritual. Mateo 8:20 dice, Jesús les dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, haciendo énfasis en que no es un reino como ellos pensaban el que Dios venía a establecer, el que Jesús venía a establecer en este mundo. Un reino espiritual fue el que él vino a establecer, que eso quede claro, un reino espiritual. ¿Cómo se establece? Jesús no vino a establecer su reino con alianzas estratégicas, protestando contra gobierno alguno, manifestando su inconformidad por las injusticias del mandatario de turno. Lo hizo por medio de predicar la palabra de Dios. Recordemos que Jesús, cuando estudiamos el Evangelio de Juan, Jesús dijo, yo no digo nada que el Padre no me haya dicho, no me haya enviado a decir. Inició como el tamaño del grano de mostaza, tenido como insignificante, o sea, él solo, despreciado y desechado, pero ha llegado a extenderse por todas las naciones de la tierra, inicialmente con personas de vida muy mezquina y humilde,
pocos en número, débiles, analfabetos y despreciables. Así eran, recordamos, así eran los apóstoles, los primeros discípulos que el Señor escogió. Cristo predicaba la palabra de Dios por todos lados, por donde iba, a mañana y tarde, no le importaba el tiempo, en las sinagogas, en los campos, en los montes, en barcas, en las casas y por donde quiera que pasaba. Ahí empezó Jesús, como ese grano de mostaza, empezó a sembrar en todas partes por donde pasaba. En Judea, en Samaria, en Galilea, en Cesarea y hasta el rincón de lo más escondido de la nación de Israel. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es por la palabra de Dios que podemos crecer hasta llegar a la medida, la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ese grano de mostaza que es sembrado en cada uno de nosotros empieza a crecer. Ese crecimiento de la población que escucha el mensaje de salvación es ese crecimiento que tiene ese grano de mostaza. El crecimiento del reino lo inicia Jesús con la predicación de su evangelio y así lo ordenó a sus discípulos. Recordemos que dijo en Mateo 28, versículo 16 al 20, que es la gran comisión que le dio a los apóstoles. Vayan y prediquen el evangelio, prediquen, lleven el mensaje del evangelio, lleven el mensaje de salvación, hagan discípulos y bautícenlos. El reino de los cielos también lo podemos tomar como el crecimiento que puede llegar a tener una persona que inicialmente su fe en Cristo es muy débil y bajo. Que su fe en Cristo, cuando nosotros conocemos del Evangelio, cuando nosotros empezamos a asistir a una congregación, cuando nosotros nos comparten del Evangelio, cuando nosotros nos comparten de Dios, cuando nosotros nos comparten de Jesús, nosotros es como si sembraran una semilla dentro de nosotros. Esa fe en Cristo empieza muy débil, esa fe empieza baja, el crecimiento espiritual es pequeño, el consuelo es poco, la experiencia del amor de Dios no es grande. Pero un día el mensaje de Dios produce en esta persona un gran crecimiento que espiritual. Recordemos que hemos hecho mucho énfasis la semana pasada y la antepasada sobre que no es haciendo obras, no es haciendo cosas para obtener la salvación. Es un crecimiento espiritual, porque el reino de Dios no es como ellos pensaban, sino que mi reino no es de este mundo, les dijo Jesús. Recordemos eso. ¿Qué grandes podemos llegar a ser en las manos de Dios? ¿Qué grandes personas, qué grandes seres humanos podemos llegar a ser en las manos de Dios? ¿Crecimiento en qué? En el conocimiento. En el conocimiento. Por eso es bien importante que nosotros nos enamoremos y nos entusiasmemos y sea algo prioritario en nuestras vidas. ¿Qué? Ese crecimiento en el conocimiento de quién, de Dios, en el conocimiento del Señor. ¿Y cómo tenemos ese conocimiento? Hablamos la clase pasada que son las escrituras las que dan testimonio de Dios, ¿cierto? Y son las escrituras las que nos dan a conocer el reino de Dios. Y conociendo a Dios por medio de las escrituras es que nosotros vamos a tener la vida eterna. Conociendo esas escrituras, conociendo a Dios, vamos a tener esa libertad. Conociendo esa verdad, vamos a tener libertad. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué?
libres de ese mundo donde nosotros estábamos, libres de ese Egipto de donde el Señor nos ha sacado con gran poder. Que recordemos que salir de allá, salir de ese Egipto, salir de esa Babilonia donde estábamos, al Señor le ha costado porque nosotros somos muy cabeciduros, nosotros somos muy dados a seguir metidos allá en el mundo. Nos atrae mucho el mundo. Efesios 4, versículos 11 y 13 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Aquí está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso, cuando dice él mismo, fue Cristo, fue Jesús. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál va a ser nuestro crecimiento? Conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y dónde tenemos ese conocimiento? ¿Dónde podemos crecer en ese conocimiento? Si no es en las Escrituras. No hay más dónde. Las Escrituras y mi relación íntima con Él. Mientras yo voy estudiando las Escrituras, me voy dando cuenta cómo es que puedo entrar libremente a ese lugar santísimo. Él me va diciendo, Él me va enseñando, Él me va guiando, Él me va llevando de la mano. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Creced en qué? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecimiento en Cristo. ¿Cómo lo conocemos? Estudiando. Colosenses, Pablo a la iglesia de Colosa le dice, en el capítulo 2, versículos 1 y 3 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. Repito, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Nosotros queremos crecer, nosotros queremos tener ese dominio propio, queremos tener esa fe, queremos tener ese amor para nuestros semejantes y más aún, amor por nuestros enemigos. ¿Cómo? ¿Cómo hacer eso, man? ¿Cómo poder dejar de andar en el mundo? ¿Cómo poder comer de la mesa del mundo y al otro día comer de la mesa del Señor? No se puede, no se puede. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo, en qué debemos enfocar nuestras fuerzas? Como decimos, nuestra lucha, ¿cómo? No, ahí en la lucha. Pero ¿en la lucha de qué? Debe de ser nuestra lucha, es el crecimiento en el conocimiento de Dios. Luchemos, esforcémonos. ¿Por qué? Por ese conocimiento, por adquirir ese conocimiento. Ese conocimiento nos va a dar libertad y de seguro nos va a dar paz. Y de seguro en su presencia hay plenitud de gozo. Vamos a tener gozo. ¿Qué me falta? Conocimiento. ¿Qué tengo que hacer? Estudiar, escudriñar, ir a estar aquí, estar allá, estar en una charla, estar en todos lados donde me estén hablando de Dios, donde me estén hablando de mi Señor, si es que es mi Señor y mi Dios. Dice que llegarán las aves y harán nidos en sus ramas.
Así como las aves de los cielos se posan en sus ramas para hacer sus nidos, así el pueblo de Dios puede venir a posar en Cristo, hacer su nido en Él, buscar alimento, abrigo, sombra y refugio en la tormenta, consuelo, paz y amor. ¿En dónde? En las ramas de Cristo, en Cristo. Que Cristo sea nuestro más alto refugio, que Cristo sea esa vid verdadera sobre la cual nosotros debemos permanecer, que Cristo sea todo en nuestras vidas, que Cristo sea lo principal, que Cristo sea en nuestras vidas ocupando ese estandarte, que Cristo sea todo. Ahora, en la parábola de la segunda, que es un solo versículo, cuando eh, las escrituras hablan de la levadura, hace referencia al conocimiento de la verdad sin contaminación, sin pecado, que es lo que contamina al hombre. Así en el libro del Éxodo, nosotros lo estudiamos en la reunión de familias, en el libro del Éxodo el Señor mandó que el pueblo celebrara la Pascua comiendo pan sin levadura. Está en Éxodo 12, versículo 8. Haciendo referencia a que debían dejar las costumbres adquiridas en la nación de Egipto. Esas costumbres adquiridas a adorar todos los dioses que esta nación tenía, todas las costumbres que esta nación tenía. Así nosotros somos sacados de Egipto, somos sacados del mundo. Nosotros somos diferentes al mundo, debemos ser diferentes al mundo y debemos ser pueblo de Dios, o sea, injertados en ese olivo del pueblo de Dios, pero las cosas del mundo, las cosas que habíamos aprendido allá, hay que dejarlas allá. En el Nuevo Testamento podemos observar en Mateo 16, versículo 11. ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan sino de tener cuidado de la levadura de fariseos y saduceos? Entonces comprendieron los apóstoles que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Aquí hace referencia a la levadura que tenían los fariseos, que tenían los saduceos, a esas enseñanzas equivocadas que estaban dando ellos. Pablo en Primera de Corintios lo dice así en el capítulo 5. Hacen mal en jactarse, no se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa, aquí haciendo referencia a esta parábola que estamos estudiando. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva. ¿Cuál vieja levadura? Esa levadura que nosotros habíamos adquirido en el mundo. Esa levadura que el pueblo había adquirido en Egipto. Esa levadura que nos corrompe y que rápidamente se expande por todo lado y que rápidamente contamina el resto que está bien. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Vemos que la levadura en el Nuevo Testamento, Mateo y Pablo, la toman como algo que es perverso, como algo que es malo. Es la malicia y la perversidad, las enseñanzas que tenían los fariseos y los saduceos. Ahora, un poco de esa levadura, un poco de esas costumbres, dimensionemos. O sea, dimensionemos nuestras vidas, cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos nosotros en nuestras vidas que todavía eh, hacen parte de ese Egipto donde nosotros estábamos?
¿Cuánta de esa levadura hay en cada uno de nosotros? Pensemos y meditemos. ¿Qué hay en nosotros? Recordemos que nuestro corazón siempre nos va a decir que nosotros somos buenos. Nuestro corazón siempre nos va a decir que nosotros somos perfectos, que nosotros no hacemos mal, que nosotros no le hacemos mal a nadie, que nosotros somos unas ovejitas tiernas y maravillosas, que nosotros somos buenos. Siempre nuestro corazón va a decirnos eso. Pero recordemos que el corazón es engañoso. Entonces, escudriñémonos cada uno. Dejemos ese ego que hoy en día sí que está creciendo en el mundo. Hoy ese orgullo lo vemos brotar en el mundo. O sea, a tal punto que yo veo que, por ejemplo, montan tutelas, montan demandas para que X o Y persona pida disculpas. Y entonces tal persona entuteló a X persona para que me pida disculpas. Entonces eso me hace recordar, ¿se acuerdan de Chespirito? Dígame, licenciado, licenciado, gracias, muchas gracias. Así estamos. O sea, pídame disculpas. Ay, discúlpame. Ah, gracias. O sea, tenemos ese ego que se está creciendo impresionante. Había empezado con que usted no sabe quién soy yo. Y ahorita, si no sabe, si ya sabe quién soy yo, entonces pídeme disculpas. Y como no pide disculpas, entonces lo demando, monto tutela, no sé qué, hasta que, como nos sentimos de contentos para que nos pidan disculpas. O sea, somos el centro, somos la atracción, somos los chachos, somos esas personas que, es que yo aquí soy el duro. Pero miremos, entonces, revisémonos cada uno de nosotros. Dejemos a un lado ese orgullo, dejemos a un lado que nosotros somos los mejores. El Evangelio, como un grano de mostaza, llega a nuestra mente. La conciencia traspasa el corazón, divide el alma y el espíritu, ilumina el entendimiento, advierte del juicio, somete la voluntad y los pensamientos a la obediencia de Cristo. ¿Quién? El Evangelio. Es el Evangelio. Por eso nosotros, cada vez que nosotros escuchemos una enseñanza, un sermón, una prédica, escuchemos hablar de la palabra del Señor, que esa palabra nos redarguya, nos exhorte, porque es bueno para cada uno de nosotros. No lo tomemos como un regaño. Ay, este man ya viene otra vez a regañarnos. Ay, este man que siempre... O sea, no, no, porque es que nosotros no somos unos angelitos que no han cometido nada grave, que venimos de un mundo lleno de perversidad y estamos permeados a esa perversidad, estamos untados de esa perversidad. Pero si en el contexto de lo que dicen las escrituras sobre la levadura, lo que acabamos de leer en los versículos anteriores, hay un poco de ella en nuestras vidas, hay un poco de esa levadura en nuestras vidas, esa levadura puede llegar a contaminar todo nuestro ser. Es cuestión de tiempo, será cuestión de tiempo, por eso es que es tan peligrosa, por eso es que tenemos que poner mucho cuidado en cada uno de nosotros. ¿Cuánta levadura, cuánta parte de levadura hay en nosotros? Porque de seguro va a ser cuestión de tiempo. Si no sacamos esa parte podrida de nosotros, si no sacamos ese poco de levadura que hay en nosotros, rápidamente vamos a estar contaminados en su totalidad. Unos comentaristas hacen referencia a la levadura en esta parábola de cómo es la velocidad de expansión del evangelio en el mundo, lo que hablamos al principio. Ahora, un poco de esa levadura, cuando nosotros la toleramos por voluntad propia o por ignorancia, que es peor, cuando yo sé que tengo que sacar eso de mí, entonces como yo no puedo, yo voy corriendo delante del Señor para pedir ayuda. Pero cuando no conozco, pues
es más peligroso. Esa ignorancia lo que hace es que yo la tome como que en mí no pasa nada y yo estoy haciendo las cosas bien. Entonces, cuando toleramos por voluntad propia o por ignorancia alguna medida de levadura en nuestras vidas, será cuestión de tiempo para que todo nuestro ser interior esté leudado, esté contaminado. Primera de Juan 3, versículo 9, dice, estos dos son unos versículos que a nosotros no nos gusta mucho. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, ¿por qué no practica el pecado? Porque esa semilla de Dios permanece en él. Ahora, si yo estoy practicando un pecado, entonces pensemos, ¿por qué será? Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, ¿por qué es que no podemos pecar? Porque es nacido de Dios. Entonces, si estoy practicando un pecado, ¿qué es lo que pasa en mi vida? ¿O qué es lo que ha pasado? O la verdad, no ha pasado nada. No, es que yo ya me bauticé. ¿Se bautizó o se dio un piscinazo? Un chapuzón. Es lo que nosotros debemos de tenerlo claro en nuestras vidas. Porque esto es un versículo de la Biblia, primera de Juan, lo dice Juan. También lo estudiamos en el Evangelio de Juan. Pablo le dice a los Gálatas, versículo 17 del capítulo 5, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿El deseo de quién? De la carne. Es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. ¿De dónde es el reino? ¿Qué dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. Lo que hablamos al principio. Mi reino es espiritual. El reino de Jesús es espiritual. Y entonces así es como nosotros lo vamos a entender. Así es como nosotros lo vamos a asimilar. Así es que nosotros lo vamos a comprender. Pero Pablo le dice, el deseo de la carne es contra el espíritu. Si esos deseos están en mí, si esos deseos gobiernan mi vida, entonces las cosas del espíritu yo no las voy a entender, yo no las voy a asimilar, yo voy a estar muerto. Y si voy a estar muerto, voy a estar separado de Dios, no voy a entender ni papa de lo que me están hablando. Entonces diremos que el Señor nos explica y nos vuelve y nos explica y nos llama y por aquí y por allá y nos habla y nos enseña y nos ilustra y nos exhorta y nos llama la atención, pero también nos aconseja y nos dice por ahí no es, por aquí. El reino de Dios es semejante a. Así el Evangelio, cuando haya buen lugar, cuando haya buena tierra, cuando la semilla no cae al lado del camino, cuando la semilla no cae entre pedregales, cuando la semilla no cae entre espinos, cuando la semilla cae en buena tierra, haya buen lugar, aviva nuestro ser, hace arder nuestro corazón por dentro, inspira pasión y celo por Dios, por Cristo y por su iglesia. El ser leudado, entre comillas, por el Evangelio, en esta parábola se podría tomar en el sentido de ser evangelizado, ser cautivado, ser impactado por el Evangelio, lo cual nos llevará a un cambio en toda nuestra vida. Tiene que haber un cambio, tiene que haber fruto. Recordemos la parábola del trigo y la cizaña de la semana pasada. ¿Cuál era la diferencia entre el trigo y la cizaña? Que el trigo daba fruto. Ese fruto es ese cambio que empieza a ocurrir en nuestra vida.
Siempre tiene que haber cambio. Siempre, siempre va a haber fruto. Tiene que haber fruto. Así como el pecado destruye nuestro ser interior, el Evangelio nos transforma desde nuestro interior, como si sufriéramos una metamorfosis a gran escala. Desde que permanezcamos en la vid verdadera, siempre vamos a sufrir un cambio. Vamos a ser transformados. ¿Pero dónde? En su presencia. Siempre que permanezcamos en esa vid verdadera, permanecer ahí, como dice Juan 15, permaneced en mí y vamos a ser transformados. Es allá, no es en nuestras fuerzas, no podemos. Si somos alcohólicos y resulta que de un momento a otro dejé el alcohol, es una obra en mis fuerzas. Existen los alcohólicos anónimos y muy bueno por estas instituciones, pero ahí lo que enseñan es a cambiar una actitud, a cambiar una costumbre, a cambiar algo que nosotros tenemos en el mundo y nos está haciendo daño. Pero en la presencia del Señor vamos a ser transformados. ¿Desde dónde? Desde adentro. La palabra empieza, el Evangelio empieza a actuar desde adentro de nosotros. Por eso nosotros seamos conscientes. Si eso empieza a pasar en nuestras vidas, el Evangelio empieza a hacer su obra en cada uno de nosotros. Si esa semilla fue sembrada, si esa semilla cae en buen terreno, si nuestro corazón está dispuesto, si nuestro corazón está dispuesto a escuchar, a aprender, a buscar, no es que voy a estar aquí, voy a estar allá, voy a oír aquí, voy a oír allá. Esas intenciones el Señor las conoce, el Señor conoce nuestro corazón. Y de seguro que vamos a ser transformados, como dice la palabra, transformados de gloria en gloria. La senda de los justos. ¿Cuál es la senda? El camino de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora, a los primeros rayos de sol de la mañana. Su esplendor va en aumento. Esos rayos de sol van en aumento. ¿Hasta qué? Hasta que el día alcanza su plenitud. Hasta que vemos su luz en totalidad. Hasta que la luz del Señor alumbra todo nuestro ser. Hasta que esa luz ilumina todo nuestra mente, nuestro corazón y cada poro de lo que nosotros somos. Su luz, su luz. Alcanzamos esa plenitud. ¿Qué hay que hacer? Estar, como dice Pablo, en la buena carrera, alcanzando, corriendo la buena carrera. Dios es muy bueno, Dios es muy bueno, nos habla y nos enseña y nos dice, es por aquí, es por aquí, es por aquí, no se vayan por allá, es aquí, es aquí, es aquí. Y recordemos que lo que Dios quiere es que nosotros estemos cerca de Él, que nosotros estemos caminando hacia Él, que nosotros podamos entrar libremente a ese lugar santísimo.